Seguimos con el tema la conversión a Jesucristo. Hoy hablaremos acerca de la obediencia de la persona convertida. Jesucristo llama a la obediencia a aquellos que han seguido sus palabras, aquellos que han escuchado que deben convertirse a Él, que deben entregar sus vidas a Él, que lo ponen a Él como el Señor de sus vidas. Entender la voluntad de Dios trazada en las Sagradas Escrituras hará que los convertidos a Cristo Jesús se sujeten, obedezcan y hagan práctica su creencia en el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo nos da un ejemplo de la dependencia que tiene de su Padre, y en la tierra nos mostró a través de pasajes bíblicos cómo Él siempre obedeció a su Padre e hizo la voluntad de su Padre, y la sigue haciendo, por supuesto. Jesucristo obedeció lo dispuesto por el Padre Dios. ¿Cómo lo miramos? ¿Cómo lo analizamos? Bueno, el Señor Jesucristo vino a la tierra. Él cumplió el plan de salvación que su Padre trazó con Él para el rescate de la humanidad. Veamos un texto en el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, versículo 16. Una porción bíblica muy conocida, se repite mucho, tiene una gran importancia, tiene un gran significado para el mundo cuando todos nosotros los seres humanos entendemos lo que el Señor Jesucristo hizo por nosotros obedeciendo a Dios, obedeciendo a su Padre Dios. Dice este texto: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El centro, el marco de este texto es Dios con su amor para con la gente, sintiendo misericordia por las personas, por todo el mundo, designó a su Hijo, envió a su Hijo, le mandó a su Hijo venir al mundo para que todos los que entendieran la palabra de Dios, la voluntad de Dios, creyeran en Cristo Jesús. Y Cristo nos demuestra con esto que le obedece a su Padre, que hace la voluntad de su Padre, que viene a la tierra porque su Padre le mandó y Él es un hijo obediente. En el capítulo número 3 de Mateo dice así, del versículo 13 al 17. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Mirar este párrafo de las Sagradas Escrituras y revisarlo de acuerdo a la obediencia hacia Dios, nos damos cuenta que Juan el Bautista estaba bautizando a las personas que se habían arrepentido, que querían cambiar de vida. Dios le había dicho a Juan que a todos los que vinieran a él buscando el reino de Dios los bautizara. Como era una disposición de Dios, Jesús vino a Juan y le dijo: bautízame. Por supuesto, Juan el Bautista, sabiendo que era el Mesías, sabiendo que era el Hijo de Dios, sabiendo que no tenía de qué arrepentirse, puso una disculpa. No quería bautizar a Jesús. Y Jesús le habla de la siguiente manera: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Jesucristo tenía en su mente que lo dispuesto por su Padre tenía que Él obedecer. Jesucristo obedecía la justicia de Dios, la palabra de Dios, la orden de Dios. Y mire lo especial que sucedió cuando fue bautizado el Señor Jesús. Dice que el Espíritu de Dios, que era como una paloma, no estoy diciendo que el Espíritu Santo es una paloma, cayó sobre él
y se escuchó una voz que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Esa frase nos indica que me agrada mi Hijo, dice Dios. Estoy feliz con mi Hijo porque me obedece y lo tengo en estima porque hace mi voluntad. Qué precioso, ¿verdad? Que el Padre Celestial también nos dijera a todos los convertidos o a todos los seres humanos: estoy complacido con ustedes porque ustedes están haciendo mi voluntad y viven para obedecerme. Quiero decirle a las personas que la realidad en cuanto a la relación hombre-Dios no está muy bien conocida por el hombre. Y quiero decirles que muchos claman a Dios. Sí, oran, lo buscan de corazón, lo llaman, le imploran. Muchos también le confiesan, le proclaman, le adoran, le exaltan, le cantan a Dios. Pero hay un texto que quiero mencionarles, Mateo 7, versículo 21. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Este clamor, esta oración, estas alabanzas, esta adoración, si no se obedece al Señor, no tiene consideración para la conversión, para la redención, para la vida eterna. Dios sí escucha las oraciones, Dios sí escucha el clamor, Dios sí escucha la alabanza, sí desea la adoración. Pero para que éstas sirvan como parte del paquete que hace la persona para con Dios, tiene que haber primero obediencia a la voluntad de Dios. ¿Y cuándo uno obedece a Dios? Cuando en verdad se ha convertido a Cristo Jesús. Si no hay conversión, no va a obedecer a Dios. Va a hacer su propia voluntad. Va a querer trazar la vida como se quiere. Una de las evidencias de la conversión a Cristo Jesús es la obediencia a Dios. Es hacer la voluntad de Dios. Es conocer la voluntad de Dios a través de la Biblia y practicarla, y hacerla, y realizarla. En esto se agrada a Dios. Veamos unas ordenanzas que están contenidas en la Biblia. Voy a traer unos textos, pocos, pero voy a traerlos, con el fin de revisar la importancia que tiene de obedecer a Dios. Esto es muy significativo para aquellos que se han convertido al Señor Jesucristo y para los que no se han convertido, para que sepan cómo es que Dios desea que la persona obedezca al Señor, porque Él es el Todopoderoso, Él es el que ha hecho los cielos y la tierra, y es aquel que ordena que su pueblo, que sus creyentes, que los que siguen la voz de Dios hagan su voluntad. En Deuteronomio capítulo 30, versículos del 8 al 10, dice la palabra de Dios: y tú volverás y oirás la voz de Jehová, y pondrás por obra todos sus mandamientos que yo te ordeno hoy, y te hará Jehová tu Dios abundar en toda obra de tus manos, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia, y en el fruto de tu tierra, para bien, porque Jehová volverá a gozarse sobre ti para bien, de tal manera que se gozó sobre tus padres, cuando obedecieres a la voz de Jehová tu Dios, para guardar sus mandamientos y sus estatutos escritos en este libro de la ley, cuando te convirtieres a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Observemos el versículo número 10, la parte final. Cuando te convirtieres a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Reitero, ¿quiénes son los que obedecen a Dios? Los que se han convertido a Él, los que lo han hecho de corazón, los que lo han hecho con su alma, conociéndolo, revisando sus promesas, estudiando la palabra de Dios. Y aquellos que oyen al Señor y que conocen sus mandamientos y saben que esos mandamientos, al cumplirlos, les hace bien, les trae abundar las misericordias de Dios. Les trae como beneficio frutos espirituales, frutos de bienestar. Quien obedece a Dios le irá bien. Por eso el texto anima a los convertidos a que obedezcan a Dios, a que se sometan a Él, a que hagan su voluntad.
hay un texto también que se relaciona a la obediencia a Dios. Marcos capítulo 12, versículo número 30 y 31. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Los mandatos de Dios son para aquellos que en verdad buscan a Dios para amarle. Y no es un simple sentimiento, es que el amor que Dios pide es un mandato. Por eso el convertido a Cristo Jesús tiene que conocer las Escrituras, tiene que estudiarlas para entender qué es lo que pide Dios, qué es lo que manda Dios. Y Él pide ¿qué? Que se le ame con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Dice, este es el principal mandamiento. Quienes se convierten a Cristo Jesús y conocen este texto bíblico, amarán a Dios obedeciendo a Dios. Aman a Dios porque Dios les ordena que lo amen en las siguientes condiciones: con todo el corazón, con toda el alma, con toda la fuerza, con toda la mente. Así es como Dios quiere ser amado. Y así es como el cristiano, el convertido, debe amar a Dios. Pero hay un segundo mandamiento: y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Dios quiere ser amado, pero también manda que el convertido a Cristo Jesús, quien conoce las Escrituras y las practica, ame al prójimo como Dios manda. Un amor como amarse a sí mismo. Un amor como quien dice, amo a los otros como a sí mismo me amo. En el Evangelio de Juan, en el capítulo número 14, hay otro texto que nos direcciona cómo debemos obedecer a Dios. Evangelio de Juan, capítulo 14, versículos 15 y versículo 23. Dice el 15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Mire qué texto tan pequeño, tan corto, pero que tiene un sentido de grandeza, de esperanza, de confianza, y es el resultado de aquellos que dicen, yo amo a Dios, yo adoro a Dios, Dios para mí es algo muy grande, muy importante. Todas esas expresiones deben salir de un corazón amoroso a Él. Es muy fácil decir con la boca que se ama a Dios. Es muy fácil decir, Dios es para mí lo más grande, lo más importante. Pero Dios dice, no quiero únicamente la expresión de que me amas, sino que guardes mis mandamientos. Dios quiere que todos aquellos que claman a Él, que le buscan, que le declaran su amor, le obedezcan a sus mandamientos. Y el versículo número 23, estamos en Juan 14, 23. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos morada con Él. Las condiciones que pide Dios y que salen de la boca del Señor Jesucristo es, el que me ama, guarda mi palabra. Hablamos del amor a Dios, pero tiene que salir de una persona que está dispuesta a obedecer la palabra de Dios, a obedecerle, a cumplir lo que Él manda, a seguir su voluntad. Y si eso se hace, el resultado es, Dios va a amar, Dios va a corresponder a ese cariño, a ese afecto. Y lo más importante, lo más precioso, el nuevo convertido o el convertido a Cristo Jesús tiene el gran privilegio de tener al Señor en su corazón. Dios vendrá a la vida, al corazón, será el huésped del creyente, del convertido. El corazón del creyente será inundado de la presencia de Dios. El Espíritu Santo vendrá y entrará a él. Ese es el gran resultado de decir, Dios, yo te amo, yo te obedezco, yo hago tu voluntad. La expresión del convertido a Cristo Jesús traerá como resultado la presencia de Dios en su vida a través del Espíritu Santo. Los hombres y las mujeres deben ser dirigidos por Dios para que sus vidas tengan sentido.
para que sus vidas sean llenas de felicidad, para que sus vidas tengan un rumbo de significado, un rumbo especial, para que la persona tenga felicidad, para que la persona no se equivoque. El nuevo creyente tiene que aprender a hacer la voluntad de Dios, ser obediente a Dios. El nuevo convertido o el convertido a Cristo Jesús tiene que entender que ya no vive esa persona, como dice el apóstol Pablo. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Eso es la realidad en cuanto a obedecer la palabra de Dios, lo que Él ha determinado que el creyente haga. Mencionamos en unos versículos anteriores que una de las cosas que hizo el Señor Jesucristo antes de empezar su ministerio es mostrarnos que cumplía la voluntad de Dios bautizándose. Y quiero mencionar aquí el bautismo de los convertidos a Cristo Jesús, de aquellos que le han entendido a través de la palabra y que quieren hacer su voluntad. Es el paso inicial del nuevo convertido, y ese paso es el bautismo bíblico. No estoy hablando del bautismo de las religiones, no estoy hablando del bautismo para pertenecer a una iglesia, no estoy hablando del bautismo de los pequeñitos, estoy hablando del bautismo bíblico. Y esos textos vamos a mirarlos de cómo es el bautismo bíblico. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículos 38 y 41, dicen: Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿A quiénes se los dijo? A aquellos que habían escuchado la voz de Dios a través de la boca del apóstol Pedro, que se habían compungido, que habían dicho: ¿ahora qué hacemos? Ellos ya habían recibido la palabra, la habían entendido, y la palabra les hizo entrar en la condición de pecadores. Se sintieron mal, se sintieron morir por el tipo de vida que habían llevado hasta ese momento. Se sintieron inmundos, se sintieron sucios delante de Dios, se sintieron en un estado pecaminoso complicado, pero a la vez tuvieron una reacción. ¿Qué hacemos en esta condición en que estamos?, se dijeron unos a otros. Y le preguntaron a Pedro: ¿qué hacemos, Pedro, si estamos en pecado, si estamos impuros, inmundos, hemos cometido delitos, hemos cometido cosas perversas, hemos perjudicado a otros, hemos contrariado, nos hemos equivocado? ¿Qué hacemos? ¿Cuál es la solución? Entonces Pedro le dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros. Ese es el bautismo. ¿Qué hicieron ellos? Dice el versículo número 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Obedecieron no lo que Pedro les decía, obedecieron la palabra de Dios como resultado al arrepentimiento, a la conversión. Se bautizaron, tomaron el bautismo como el indicativo inicial de ir haciendo la voluntad de Dios, de pedir la voluntad de Dios para conocerla y para cumplirla. En el capítulo número 8 de allí, de Hechos de los Apóstoles 8, versículos 35 al 38. Estos son textos que nos van indicando lo que debe hacer el convertido a Cristo Jesús, que debe obedecer a Dios, que debe obedecer un plan que comenzó con el arrepentimiento, el perdón de pecados y ahora el paso del bautismo. Versículos 35 al 38. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús, y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe le dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Aquí hay otro ejemplo. Este eunuco conoció de Felipe el sacrificio, la misión y el sacrificio de Jesucristo, que había venido al mundo a enseñar el arrepentimiento, el perdón de pecados y el de obedecer a Dios
El eunuco comprendió las Escrituras y quiso obedecerla, y aprovechó que muy cerca de donde ellos transitaban estaba allí un lago. Y el eunuco pidió que, como la Escritura decía que había que convertirse y bautizarse, él solicitó a Felipe el ser bautizado. Y Felipe lo hizo, y dice la Biblia, y le bautizó. Hay otro ejemplo muy interesante allí mismo en el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo número 9. Y todos conocemos la historia del apóstol Pablo. El apóstol Pablo tuvo un encuentro personal con Cristo Jesús de una manera extraordinaria. Y esta es la conversión, cómo se maneja en cuanto al texto sagrado y lo que Pablo entendió. Hechos capítulo 9, versículos 5 y 6, 17 y 18. Dice desde el 5. Él le dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Versículo 6. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Versículo 17. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que reciba la vista y sea lleno del Espíritu Santo. Y el versículo 18. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Otro ejemplo de uno que se convierte a Cristo Jesús y que le hablan de la obediencia a ese Señor, a ese Dios que acaba de conocer, a ese Cristo Jesús que mostró su amor, mostró su misericordia y mostró un plan de salvación para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, dice otro texto sagrado. Y la obediencia a él, y el apóstol Pablo lo entendió, el apóstol Pablo lo aprendió y decidió empezar a obedecer y fue bautizado, dice el versículo número 18. Hay muchos ejemplos en cuanto a la obediencia a Dios. Veamos otro para terminar esta parte. Allí mismo en el capítulo número 16, Hechos capítulo número 16, los versículos 31 al 33. Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Esta es la historia del carcelero de Filipo, que conoció la palabra de Dios, que entendió la palabra de Dios, que la aprendió y que la obedeció. Luego que él se convirtió al Señor Jesucristo, el paso de obediencia fue pedir el bautismo, y así lo hizo el apóstol Pablo. Y no solamente él se bautizó, sino aquellos que también estaban en su casa, sus familiares, porque ellos escucharon la palabra de Dios, la aprendieron y también se dispusieron a cumplirla. La conclusión de este mensaje es el siguiente: los que se han arrepentido, los que han pedido perdón por sus pecados, los convertidos a Cristo Jesús, deben entender que Dios tiene ordenanzas que cumplir, que Dios tiene unos mandatos para los convertidos, y los convertidos tienen que entender que si obedecen la palabra de Dios, en verdad han sido convertidos. El convertido a Cristo Jesús debe imitarlo. Jesucristo fue el ejemplo, ha sido el hijo obediente de su Padre. Jesucristo obedeció en todo a Dios. Asimismo, los convertidos deben obedecer a Dios como lo hizo el Señor Jesucristo. La persona convertida a Cristo Jesús se da cuenta que está bajo el dominio y la potestad de Dios. Cuando se da cuenta, entonces obedece.
Ese paso de obediencia se inicia con un requerimiento que pide Dios en su palabra a los nuevos convertidos. ¿Cuál es? El bautismo bíblico. El bautismo bíblico, como lo enseña las Sagradas Escrituras, es el paso de conversión a Jesucristo. Y ese bautismo debe hacerse según como está escrito en la Biblia, según como está mostrado en la palabra de Dios. Y el bautismo bíblico es la inmersión de todo el cuerpo del nuevo convertido en las aguas. ¿Y esto significa qué? Que así como entra la persona toda al agua, así entra a una nueva vida en Cristo Jesús. Entra totalmente a una relación nueva con Cristo Jesús. Entra todo su cuerpo, toda su alma, todo su espíritu para crear una unidad que va a emerger como un nuevo ser, con una nueva naturaleza, con una limpieza mental, con una limpieza espiritual, con una limpieza física. Este tipo de inmersión nos enseña también que la persona comienza un cambio de actitud, un cambio de comportamiento, un cambio de sentimientos, y es el inicio de una vida que nace nueva bajo la voluntad de Dios. ¿Para quién es este bautismo? Para los que se han arrepentido, para los convertidos. Por eso el bautismo lo solicita la persona ya adulta, ya entiende, ya comprende. Bueno, también lo puede solicitar un niño o lo puede solicitar un joven, luego de haber escuchado acerca de el arrepentimiento, el perdón y la vida eterna. El bautismo no lo hace la persona para ser parte de una iglesia o de una religión o de una congregación. No, la Biblia es muy clara cuando dice que el convertido a Cristo Jesús lo hace para obedecer a Dios, para iniciar simbólicamente una nueva vida. ¿Quieres obedecer a Dios? Recuerda que para obedecer a Dios es necesario convertirse a Cristo Jesús. Quien no se convierte a Cristo Jesús, le es imposible aceptar a Dios como soberano, como todopoderoso, como el sustentador, como aquel que manda la vida de las personas. Para obedecer a Dios hay que convertirse a Cristo primero. ¿Te has convertido a Cristo Jesús? Bueno, da ese paso de obediencia. Pídele a tu pastor que te bautice. Tú eres el que tienes que solicitar, porque tú eres el que tienes que decir con ese acto que tú obedeces a Dios. ¿Quieres hacerlo? Hazlo y empieza a cumplir lo que el Señor ha estipulado para los nuevos convertidos. Escríbenos a nuestro correo iglesiacristianatsj@gmail.com. Te repito el correo, iglesiacristianatsj, así todo junto en minúscula, @gmail.com. Queremos saber de ti. Dios te bendiga y te enseñe a obedecerle siempre.